en el segundo tema que podemos dar a desarrollar en comunicación en lenguaje, que la fecha que damos a entender que es el 08, vamos a ver el tema que es identificación de personajes, lugares, fechas y otros. Vamos, el primer subtema que vamos a tocar ahí de estos va a ser en personajes. Luego que en personajes, como todos podemos desarrollar, hay varios tipos de personajes. Aquí es un personaje, tipo de personaje, porque también hay tipos de personajes, como están los primarios, los principales, los secundarios, los terciarios, el rol narrativo, los protagonistas, los antagonistas, los trigonistas, y según su profundidad psicológica. Y también hay personajes planos o superficiales, personajes redondos o profundos. Y también hay personajes, y el más importante es el personaje principal, que es de la obra. Digamos que ahí de desarrollar en el personaje, hay que desarrollar qué es un personaje. Digamos que un personaje te explica que es un personaje en una obra artística, o como se califica además las importancias del personaje principal. Digamos que un personaje puede ser cualquiera, puedo ser yo cualquier tipo de personaje. Todos podemos desarrollar un papel en una obra, o en un teatro, o donde sea que podemos ser o desarrollar un personaje. Dice que también qué es un personaje, y cuando dice que qué es un personaje, cuando se habla de un personaje se hace ilusión a los individuos humanos, digamos a mí, somos un individuo humano, o también puede ser un animal o otro tipo. Digamos que un animal también puede ser un tipo de personaje, como podemos desarrollar en películas de Disney, que hay personajes que desarrollan animales, que hay a veces que son humanos o a veces que son animales. Y desde que de otro tipo, que puede ser un robot, un personaje puede ser un robot, o puede ser otro tipo de que desarrolla ahí qué personaje puede ser. Dice que también por lo general de carácter ficcional, fantástico, imaginario. Como que también en un personaje hay tres tipos de teatro, que también son ficcional, fantásticos o imaginarios, que toman parte de la trama de una obra artística, como una narración cinematográfica, o un cuadro pictórico, o un relato literario. Y ahí puede desarrollarse un tipo de personaje. Dice, los personajes son creados para habitar el mundo posible de obras de arte, más o menos inspirados en los seres que encontramos en el mundo real. Vemos que todos estos personajes pueden ser tan real o como imaginarios, como de película. Ahí puede desarrollarse un personaje, como yo soy un personaje. Yo también hago mi propio destino. Y la trama de dicha narración suele girar en torno a sus aventuras y desventuras. Digamos que un personaje va a desarrollar las aventuras que tiene día a día, o donde va en la obra que fue, en que le escribió, cómo va desarrollado el personaje. En casos como el cine o el teatro, además son encarnados por actores o representados mediante ilustraciones, figuras dimensionales, etc. También un personaje puede ser una figura. Por eso hay varios tipos de personajes. De esa manera, el lector o el espectador de una obra debe pactar con la existencia de los personajes como si fueran reales y irreales, incluso cuando se trata de seres mitológicos, religiosos o fantásticos, para poder acompañar un relato. Digamos que este tipo de personajes es que puede ser religiosos, fantásticos o mitológicos. A lo largo de la historia de la civilización, los seres humanos hemos creado una infinidad de personajes. Hay varios tipos de personajes, como el Purple Boo, de Marvel, digamos cualquier tipo de cine. Sé que hay tipos de personajes, existen diversas formas de clasificar los personajes, atendiendo a uno u otra consideración. Por ejemplo, según su participación en la historia, de acuerdo a su importancia en el desarrollo de la trama, puede ser personajes primarios o principales. Digamos los más importantes del relato. Esos son los más importantes del relato, que van a salir casi toda la obra. Al torno a los
cuáles giran la historia y los que más acompañantes a lo largo de ella, digamos los que ahorita vamos a ver a continuación, digamos que es el personajes secundarios. Son los personajes de reparto, o es decir, los que intervienen en la historia, pero no son muy revelantes o determinadas en ellos. Y vemos cuando resultados necesarios. Además, ese es un tipo de personajes secundarios. Y los terciarios son aquellos que apenas intervienen circunstancialmente en la historia, sin tener demasiado que ver en ella. Y quienes no sabemos prácticamente nada de ella. Digamos que yo soy el personaje principal. El secundario es que va saliendo a la par mía. Y los terciarios son los que van alrededor de ella. Y también hay los que están en el rol según su rol narrativo, los protagonistas y los antagonistas son los trigonistas según su profundidad psicológica, o personajes planos o superficiales, personajes redondos o profundos. Digamos, ahora después de que ya vimos que son personajes, que hay varios tipos de personajes, como acabamos de ver, que los primarios, los principales, los secundarios, los antagonistas, hay varios tipos de personajes, el cual va desarrollada según su obra o historia. Después de ahí podemos ver a ver el lugar. Vamos a ver qué es un lugar. Vamos a desarrollar, digamos, un tipo de ejemplo, digamos, en los personajes, qué lugar está él. ¿Cómo podemos dar a desarrollar? En su lugar puede ser Ciudad de Guatemala. El lugar que está ahí, digamos, zona 3, ese es el lugar que está él, en Guatemala, zona 3. Digamos que para poder conocer el significado del término lugar, vamos a describir primero lugar, su origen mitológico. En este caso tenemos que exponer que aunque existan distintas teorías al respecto, lo más reconocida es lo que establece que deriva del latín, correctamente. Digamos que en el lugar correctamente el latín es localis. Ese es lo a desarrollar el latín. Entonces que el lugar se determina que utiliza de diversas maneras. Puede llamarse lugar, o un sitio, o a una zona. Por ejemplo, ¿en qué lugar te tomaste esta fotografía? Digamos que si fue un zoológico, un cine o en la calle. Esto hace que media hora dando vueltas arriba de un auto, no encuentren un lugar para estacionarse, no hay lugar que me guste más que un Río de Janeiro. Entre los sinónimos del lugar podemos destacar las palabras tales como sitio, pasajes, paraje, pueblo, población, aldeas, incluso, entre otros. Dice que un lugar puede ser cualquier tipo de eso, que puede ser un sitio, un pasaje, un paraje, un pueblo, una población, aldea, incluso un pueblo, entre otros. Esos son los tipos también de lugares que hay. Y después de eso, después de fechas, como nosotros podemos ver en fechas, es el sentido inusual. Vemos que en fecha podemos ver que es un sentido inusual, una indicación de tiempo, orientación a definir un día único, en general en referencia al calendario geográfico. Se utiliza para señalar punto picada a la hora, la asistencia del comienzo o a la finalización. Vemos que la fecha es un lugar, un día o una hora. Vemos que ese es un tipo de... No. Digamos, en la fecha sí. Puede ser, digamos, un lugar, un día o una hora, porque eso significa la fecha. No importa aquí, como digamos, estamos... Puede ser, digamos, en fechas, puede ser día, hora y meses. Digamos que en lugar, no, el lugar donde uno va a estar ese día o donde voy a andar en ese día especial. Digamos que dice que un día puede ser en el año, que son 12 meses, son 365 días. Y si esto, digamos que entra el febrero, que es entre el 29, son 366 días. Digamos que también están los meses, los años, la hora, y entre otros. Digamos que también podemos, entre otros, esos son los que entran: el año, el mes,
un día y hora. Digamos que un año, como todos sabemos, se refiere a un tiempo orbital a nuestro planeta. Como esto es un año, que en un año podemos tener 365 días. Eso significa un año. Y un mes son a veces 31 días, 30 días. Eso significa que cuando tenemos un mes. Y días, digamos que cuando tenemos un día significa 24 horas. Eso es lo que significa cuando uno hacemos que estamos haciendo el tiempo ahí. ¿Qué lugar estamos también en ese día? Y en hora es lo que va desarrollándose al día. Y cuando tenemos 24 horas, digamos, tenemos una hora. Y como podemos ver que todo eso va desarrollado a los personajes, porque dicen que los personajes, porque ahí es donde tenemos una historia y podemos desarrollar qué lugar está, qué fecha fue, qué día fue, qué hora, qué mes, y así. Gracias.